Tengan todos muy buenos días. En esta ocasión les voy a hablar sobre el contenido número 1 de la unidad 3. Este contenido le habla sobre las revoluciones industriales y los inicios de la globalización económica. Una cosa lleva a la otra. Las revoluciones industriales vienen a ser como el inicio de la industrialización. Esta se originó allá en Inglaterra. Se llama un promedio, o por ahí se menciona 1770, en otra ocasión 1760, porque no hay un año específico de cuándo se da esta industrialización. Ya le dije que se originó en Inglaterra, pero en esta revolución que se llega a dar, viene a ser como el preámbulo para lo que hoy estamos conociendo de la ciencia y la técnica. Claro que los países desarrollados lo tienen mejor que nosotros. Si no, veamos la situación actual debido a esta pandemia. ¿Qué países son los que están investigando qué vacuna pueden, encontrar para minimizar o para erradicar esta enfermedad, este virus? Aquellos países que tienen los grandes laboratorios, que tienen la ciencia, que tienen la técnica, la tecnología para hacerlo. Entonces vemos cómo a partir de eso, de la industrialización, se viene dando una serie de acontecimientos, inventos, descubrimientos, porque primero se tenía que crear una maquinaria para poder emplearla en la industria. Viene la máquina de vapor, se inventó lo que es la máquina de hilar, o sea, para hacer los hilos, para después entrar a la maquinaria textil, a la industria textil, que fue la primera industria que se llevó a cabo. Luego ahí le menciona que las industrias que se llevaron a cabo vienen a ser parte de esa globalización. Desde los años 90 se comienza a hablar de globalización económica, pero esa globalización en sí no es que nace en los años 90. Lo podemos mencionar en los tiempos antiguos, cuando ya los fenicios, que eran los grandes navegantes de aquella época, ellos comercializaban en el mar Mediterráneo. Entonces ya había ese comercio y entonces esa era parte de una globalización. Claro, que globalización no encierra solo lo económico, lo comercial, sino que también lo cultural. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema, cómo es que la globalización se ha ido diseminando, o sea, todo aquel mercado, aquella parte financiera, se ha ido diseminando por todo el mundo. Entonces ahí le menciona en sí a qué se refiere cuando estamos hablando de lo que es la globalización económica, y le dice que es como la tendencia a irse estableciendo en el mundo una economía global. O sea, se va extendiendo a todos, los países del mundo que encontramos, por ejemplo, en la parte financiera, bancos que están establecidos en diferentes países y que pertenecen a la misma cadena, ¿verdad?, de ellos. Entonces, así es como se ha ido globalizando la parte financiera. Ahora en el comercio hicieron uso también de los tratados de libre comercio, para que así el comercio también se globalizara. Pero aquí el libro le habla de 3 revoluciones industriales. La primera revolución industrial. Ahí le menciona de que antes de esta revolución, lo que existían eran actividades económicas como la agricultura, la producción artesanal y lo que era el comercio. Esa producción artesanal viene a ser aquello que se hace con herramientas sencillas, rústicas podríamos decir, y cuando aparece la industria, entonces se va quedando atrás ese comercio y esa parte artesanal, porque la industria viene a suplir todo eso, porque viene a crear cosas en grandes cantidades. Esa es la industria, que crea cosas en grandes cantidades. Entonces también lo que es la producción artesanal va quedando atrás. Eso, y hay nuevos inventos, como es la máquina de hilar, que ya le mencioné, la máquina de tejer y la máquina de vapor. Pero también viene a que los pequeños talleres vayan desapareciendo.
¿Y cuándo es que se le menciona la industrialización? ¿O cuándo es que se produce en forma industrial? Cuando un bien se produce en grandes cantidades y de formas modernas, que es lo que se está realizando hasta la actualidad. En esa primera revolución industrial se originó, como ya le mencioné, en Inglaterra. Ahí le menciona entre 1760 y 1840, que se da la primera revolución. Acuérdense que lo primero que se creó fueron las máquinas de vapor y todo lo que iba a mover la industria. Cuando aparece la segunda revolución industrial, ahí hay otros inventos y es otra época. Ahí le menciona que se lleva a cabo entre 1870 y yo le agrego hasta 1914. Ese es el periodo en que se desarrolla esa segunda revolución industrial. Pero ¿qué es lo que trae esta segunda revolución industrial? Primero, la electricidad. Ya aparece la electricidad. Entonces, las maquinarias, la industria, ya no va a ser por la máquina de vapor, ya va a ser por la electricidad que esta va a caminar, que van a producir. Luego se menciona lo que es la luz eléctrica, cuando Thomas Alva Edison inventa el bombillo eléctrico. Entonces ahí ya comienzan los diferentes inventos y va mejorando la situación de lo que es la industria. Pero también aparece por ahí Frederick Taylor, el cual manifiesta y que pone el Taylorismo, en el cual le dice que para que se pueda hacer una producción mejor, que el trabajador cómo es que debe de hacerlo. Y ahí le dice el Taylorismo que debe calcular el tiempo promedio para realizar una pieza de la cadena productiva y al trabajador se le debe hacer que produzca en un promedio, ser considerado productivo. Un ejemplo de emplear el Taylorismo, lo podemos decir las maquilas. Allí lo que son los empleados, los trabajadores, cada uno realiza una pieza para después ensamblar y sale la producción en serie. Entonces ahí es un ejemplo que le digo de cómo es que el Taylorismo menciona de eso. Luego también uno de los países que van a la vanguardia en la segunda revolución es Estados Unidos. Por eso que en la primera Inglaterra, en la segunda va a la vanguardia Estados Unidos, pero eso quiere decir que no se quedaron atrás otros. Porque también se menciona Japón, Francia, Alemania, de los que están dentro de la segunda revolución industrial. ¿Qué inventos o qué actividades aparecieron? ¿Qué desarrollo se dio en esa segunda revolución? Fíjense que aquí le menciona lo que es la introducción del motor de combustión interna, que viene a mejorar también la parte de la industria, podemos mencionar hasta transportes y todo eso. El desarrollo del aeroplano. Los hermanos Wright fueron los que inventaron el aeroplano, pero para poder llegar a ese desarrollo que aquí se menciona, ellos tuvieron varios fracasos, pero no desistieron hasta que lograron hacer que el aeroplano se elevara. Luego le menciona la comercialización del automóvil. Una de las pioneras fábricas o industrias del automóvil fue la industria Ford, allá en los Estados Unidos. Esa fue la primera y aparecieron los primeros automóviles Ford. Luego la refrigeración mecánica, la invención del teléfono por Graham Bell, que vino a ser una novedad, pues es que todo invento viene a ser novedad, pero que ya había cierta comunicación a corta distancia. Y luego aparecen las materias primas químicas como el plástico, y de ahí surge una serie ya de productos plásticos como los que nosotros conocemos en la actualidad. Tercera revolución industrial. Allí ya le menciona que se viene a dar, fíjese bien, después de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Ya venimos
en el siglo, ¿verdad?, más acá, en el cual ya se daba más industria. Claro que los países subdesarrollados tenían menos industria. Los que estaban industrializados eran los países desarrollados. Imagínense que cuando se da la primera revolución industrial, quizás en el continente americano, por lo menos en lo que es la parte de Mesoamérica, todavía no estábamos terminando la colonia. ¿Qué industrialización podría darse si todavía estábamos en eso? Y por eso es que venimos trayendo ese atraso desde aquella época. Pero ya en Europa, ¿verdad?, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se da la tercera revolución industrial. ¿Qué implicaba esa tercera revolución industrial? Ahí le menciona que en esta revolución se desarrolla, mire, la energía nuclear, la microelectrónica, ya hacer lo que son los diferentes dispositivos para los electrodomésticos, ya más pequeños, ya no tan grandes. O sea, un cambio, esa es la revolución, un cambio, un movimiento. La microelectrónica, el estudio y exploración del espacio, cuando envían cohetes al espacio para poner satélites, para tener mejor comunicación. La informática, la robótica, miren desde cuándo viene, no es de ahora, viene desde tiempos eso, ¿verdad? La robótica. Las comunicaciones y la medicina, que viene incursionando en todos esos cambios para encontrar cura a las diferentes enfermedades. Países líderes de la tercera revolución: Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra, por supuesto, que fue la primera. Entonces ahí vemos cómo esa revolución industrial hasta nuestro tiempo, ¿verdad?, todavía se utiliza, claro, mejor con las tecnologías, mayor producción, globalización a mayor escala, comercialización de todos los productos, y eso es lo que viene a ser, lo que vino a ser más bien esas revoluciones industriales. Vemos la próxima, que les voy a hablar de la globalización. Que Dios me lo bendiga y cuídense mucho.